Javier, ¿qué nos ibas a comentar, perdón, antes Fíjate de...? que, Miguel, que coincido al pleno, al 100 con Giovanna, porque evidentemente es una realidad de la sociedad mexicana y no es nada más circunscrita a la parte de los políticos, también en la parte de las empresas, también en la parte del desarrollo familiar. ¿Cuántas familias han cambiado esos roles ahora a decir, ya existe una jefa de familia o cuando menos una mujer que sale a trabajar y varios amigos se quedan cuidando a los hijos en casa? Claro. Eso es un rol ahí. Y yo creo que depende también la rigidez de los propios sectores, tanto los sectores productivos, empresariales, como los sectores de gobierno, que se manifiestan en este asunto. Hay un escenario que a mí me llama la atención, y sobre todo porque la presidenta Sheinbaum ha tratado de empezar a inducir esta cuestión de visibilidad en el ejército. Si de por sí hay una discriminación del hombre hacia la mujer para poder participar, llámese por amenazas, acoso, etcétera, 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 imagínense lo que sucede en el ejército, donde al final las órdenes y los mandatos, si no se cumplen, pues lo arrestan a uno. Ahorita que abordas ese tema, que también me va a dar pie para agarrar el tema de seguridad, quiero comentar algo, digo, me lo recordaba aquí Giovanna. La semana pasada escribí una columna justo precisamente sobre la primer comandante suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Quién iba a decir, no? En el ejército solamente hay 5 mujeres de brigada, 5 generales de brigada, y luego hay un número un poquito más grande de generales brigadier y de ahí para abajo. No hay una sola general de división. Y hoy sabemos que el único que puede ser secretario de la Defensa Nacional es un general de división. Hoy todos los generales de división son hombres, no hay mujeres generales de división y no pareciera que no se les permite llegar, aunque tuvieran las capacidades, a general de división. Y socialmente, velo, cosas de la vida, no nada más es México, Miguel. Sí, claro. A mí me llama la atención ahora ver, por ejemplo, en España, ¿no? Como Ajá. la princesa heredera, Ajá. pues tiene una capacitación militar de 2 años mínimo, ¿no? Exacto, y a lo que iba es cosas, ¿no? Como da vueltas la vida. Hoy el comandante, o la comandante supremo de las Fuerzas Armadas es una mujer. O sea, nunca se les permitió a las mujeres llegar a ser generales de división y hoy una mujer es su comandante. Pero además, en 1939, la primera mujer que ingresa al ejército, ingresa como afanadora. Ese es el puesto que le dan a la mujer, a la primera mujer que ingresa al ejército, o de manera oficial. O estaban Entonces, destinadas a las áreas de apoyo como son enfermerías sí, o medicina, etcétera, hoy sí etcétera. están en las armas, ¿no? Hoy sí ya han llegado a general, porque hay mujeres generales, pero no han llegado, falta todavía dar ese paso, ¿no? Que permita tener, por ejemplo, a una mujer como secretaria de la defensa. Hoy no se puede por eso. Que se da casos en Europa En mucho, Europa, ¿no? sí, Por ejemplo, en hay Europa mujeres. hoy la titular de la ministra de la defensa es una mujer, Ajá. ¿no? Y en otros países también Exactamente. europeos se dan, en la OTAN también se dan, ¿no? Sí, son esos pequeños todavía resquicios, ¿no? De ese techo de cristal que todavía no está. Pero lo vemos en el iniciativa privado, no nada más lo vemos en el gobierno, Sí. en el iniciativa privado también lo vemos. Consejos de administración, de acuerdo al IMCO, el 30% de los consejos de administración en el país están Todas son dirigidos de- por una mujer. El 70% en algunos ni figuran, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaría comentar lo que decías, ¿no? Que ya estamos y hemos estado haciendo paulatinamente. A lo mejor no ha sido tan visible y como bien lo comentas, poco a poco hemos estado avanzando lugares, pero efectivamente esto es lo que nosotros vemos y que tenemos el privilegio, ¿no? De saber que hay una gobernadora, que hay presidentas municipales, pero por ejemplo nosotros en la Asociación de Mujeres Empresarias hay un programa que se llama Emprendedoras y de verdad cuando ves a las que van ingresando, llegan con ese temor y el decir, no solamente es que tengan la capacidad económica, tienen muchas capacidad económica y eso es algo que se trabaja para que te empodere, porque sabemos que gran parte de una violencia que te ejercen es cuando no tienes una capacidad económica, ¿no? Es una parte, no totalmente, pero les ayuda. Sin embargo, van con temor de que no puedo, porque así se los hicieron ser, ¿no? Tú eres mujer y te debes de quedar y aunque tengamos recurso, pues yo soy el que voy a hacer todas las cosas, tú nada más te encargas de estar como florero, ¿no? Y lo vemos en ciertos consejos también. Entonces, creo que todavía falta que muchas mujeres precisamente que puedan tener ese acceso, incluso a salud, a veces sus esposos no los dejan ni ir a que se revisen, o sea, hombre, pero no los dejan.
te dicen, no, es que tiene que ser una doctora, tienen todavía ese temor. Entonces, todavía nos falta, incluso a nivel empresarial, solamente el 5.9 de millones de empresas están lideradas por mujeres. O sea, todavía nos falta un gran trecho, un 30-35% de mujeres son las que están en la parte empresarial, pero yo creo que ahí algo importante es precisamente volver a comentar que cuando estamos en algunos consejos, yo les decía, ya no somos un florero, y que se quede como muy en claro, ¿no? Cuando vas a ocupar un consejo o que vas a estar en una empresa, es porque realmente tú vas a ejercerlo y vas a poderte preparar. Y también está en nosotros, en las mujeres, ¿no? De no nada más decir, es que soy mujer y ya es una cuota y me toca a mí, no, pues, ¿no? Sino no. que también nosotros nos debemos de preparar, ¿no? Yo siempre les decía, ok, estamos hablando mucho de espacios, entonces, ¿qué hacemos nosotros como mujeres para prepararnos? Y otro punto muy importante es que hablábamos ya en el receso que tuvimos, que es también importante que las mujeres nos apoyemos, ¿no? Porque a veces también entre las mujeres, cuando van subiendo, en lugar de que las ayudes y las jales, pues las vas bajando, ¿no? Entonces creo que ese punto también debemos de ser muy solidarias, y hablamos mucho de ese discurso, pero también tiene que empezar incluso desde casa, ¿no? Donde le demos esa parte, créanme que es fundamental que entre mujeres también nos apoyemos. Claro. Es un tema de evolución, Miguel. O sea, como lo decimos ahorita, para mí las mujeres siempre han existido y han tenido una participación muy importante. Nuestras primeras damas, que le llamamos, que constitucionalmente no elegimos a una pareja presidencial, sino nada más Aunque al alguna vez me jefe lo del quisieron hacer Ejecutivo, sentir. aunque ha habido mujeres que ejercen funciones pues paraconstitucionales, ¿no? Pero en el ámbito empresarial también. Es una cuestión de evolución. ¿Lo dices por experiencia? Lo digo por experiencia. Yo sí lo podría decir. Por experiencia. Sometido por el yugo matrimonial, pues. Pero lo que te quiero decir, en términos empresariales, Sí. uno de los organismos cúpula del sector empresarial a nivel nacional era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Hombres. Y hasta hace, me quiero referir a 6, 8 años, que ingresó una mujer, le tuvieron que cambiar la denominación a ser Consejo Mexicano de Hombres y Mujeres de Negocios. Claro. Hoy que podemos resaltar que una de los 5 mexicanos más ricos de este país, una de esos es una mujer. Entonces yo creo que hay que, más que nada, visibilizarlo. Claro. y permitirnos nosotros que exista esa evolución, ¿no? Ahora, me permitiría entrar a un tema que abordó Giovanna y que me parece muy importante. Cuando Livia, cuando Claudia mencionan llegamos todas, quisiéramos verlo, por ejemplo, en políticas públicas, quisiéramos verlo en presupuesto, quisiéramos verlo en una real atención y en una educación no solamente de las mujeres, sino de los hombres. El 60% de las violencias hacia las mujeres es en el hogar y viene de un hombre. Ahí también yo no conozco al menos una política pública clara, a lo mejor sí existe, pero una política clara de educación al hombre no existe. Entonces, debería haber acciones reales en políticas públicas de atención generalizada, no solamente, y enfocado obviamente en la perspectiva de género y obviamente en la atención a las mujeres, pero también debería haber presupuesto, y si se ve en el presupuesto y si se ve en políticas públicas, entonces sí llegamos todas. Sí, es una frase que el problema de estarla repitiendo sin mayor conciencia es que pareciera que esto va a ocurrir por un efecto mágico. ¿Es una aspiración? Sí, pero no es que tomó protesta Livia o las diputadas y automáticamente todas las cifras de desigualdad se revierten. No es así. Yo esperaría que lo primero que tuvieran claro es que si esto lo van a pronunciar, tiene que haber metas muy claras de cómo lograrlo, porque la realidad es que hay una desigualdad profunda, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre las propias mujeres tenemos profundas desigualdades. Al estar aquí nosotras hablando, hay compañeras que están todavía presas de una serie de roles y de tareas en este momento, en este lugar, aquí a 5 minutos, a 2 minutos, a 3 minutos, y no porque no las vemos, no existen, o no porque no sea nuestra realidad cercana, no existen. Luego entonces, para que esto se pueda concretar, se requieren diagnósticos claros y compromisos puntuales. Claro. Y para esto también se requiere presupuesto, Claro. porque lo veíamos ayer en una nota, ¿no? No baja la violencia en Acámbaro, a pesar de las campañas que se han hecho. Bueno, qué ingenuidad pensar que una campaña va a resolver algo tan complejo
como lo que ocurre en un hogar donde atraviesa pobreza, desigualdad, sí patrones culturales, también temas de salud mental, una serie de realidades que se tienen que atacar transversalmente. Quien nombre esta entusiasta idea de que si llegan una llegan todas, tiene que saber cómo lo va a hacer, porque no ocurre. Y en este momento las de adelante corrieron mucho y las de atrás nos quedaremos. Las cifras de este país, de este estado, lo dicen. Y esto no se resuelve con burocracia, ¿no? Porque en algún momento le cuestionaban a la gobernadora Livia Denis que por qué no había creado una Secretaría de la Mujer. Es que no se trata de crear Secretaría de la Mujer, se trata de crear políticas públicas con ejes, ¿no?, y transversales que permitan la atención de todas estas problemáticas que hoy no le permiten al grueso de las mujeres llegar, ¿no? Es que ese es el tema, las políticas públicas, coincido con Giovanna, porque al final del camino la contraparte te diría, ¿por qué no crear una Secretaría del Hombre? ¿O por qué no se festeja el Día Mundial del Hombre? ¿O por qué hoy en el Estado no hay un Instituto Nacional para los Hombres? O sea, es ilógico. Tenemos que buscar el término de la paridad igualitaria en términos de géneros, ¿en base a qué? A capacidad. Ok, si me permiten, vamos a una pausa porque se está poniendo también interesante este tema. Y yo insisto, este mundo tenemos que dejar de hablar de géneros, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de individuos. El día que dejemos de hablar de géneros, preferencias, tendencias y demás, y hablemos de individuos, se resuelve mucho de esto y obviamente también tiene que ver mucho con la educación. Vamos a la pausa y volvemos.